pero el resto de los monotributos sí. Recordemos que en el parámetro del año, el monotributo cada 6 meses había una recategorización y no hay aumentos en ese periodo. 6 meses sin aumento, después podría haber algún aumento o a fin de año. Pero la realidad de hoy lleva a que la cosa va a ser distinta e inclusive se habla de la posibilidad de aumentos si esto finalmente pasa por el Senado y se aprueba para monotributistas que pueden llegar a tener aumentos que superen el 200%. ¿Pasará esto? ¿Cuál es la realidad? Lo vamos a hablar con una especialista. Está con nosotros Mariana Burriel, contadora, a cual cuando necesitamos una mano, ella está dispuesta para aclararnos el tema. Gracias por atendernos, Mariana, bienvenida. Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Bien, por ahí lo que yo he dicho es simplemente lo que he podido leer o lo que se está ampliando, porque parece que fuera una caja de Pandora, ¿viste? Lo abrís y decís, che, ¿cuántos cambios puede llegar a haber dentro del monotributo? Exactamente, en la ley de bases, que bueno, ya tiene la aprobación de diputados y ahora va para senadores, hay algunas modificaciones importantes en lo que hace al monotributo. Lo que principalmente aumenta son los topes de facturación y otros parámetros como por ejemplo los alquileres devengados. Eso conlleva también a un incremento que tenemos en el impuesto que va a abonar el monotributista con el aporte de la obra social y del SIPA, que es para la parte jubilatoria. Ajá, bien, me queda claro. Así que por lo tanto, hay un tema, hablando con gente de tu especialidad, con contadores, dicen, la realidad es que la mayoría de mis clientes están como para recategorizarte y bajar en muchos casos la categoría porque es poco lo que se está facturando. Aquellos que facturan por servicios están facturando bajo. La mayoría ni siquiera estaría necesitando en este momento generar una mayor facturación y de última la movida, que no falta mucho dentro de 2 meses, creo que es un mes, debe faltar, en julio, ¿verdad? Es la recategorización habitualmente, corregime. El 20 de julio. El 20 de julio vencería la recategorización. Dice, ahí podemos conversar y directamente recategorizarte más arriba. O sea que esto, por un lado sí, te dicen vas a poder facturar más, que hay que ver si podés hacerlo, sería fantástico. Pero por el otro lado, va a aumentar lo que es el costo del monotributo. Me dicen que el componente, puntualmente, de obra social sería mucho más alto. Claro, lo que sucede es que los parámetros de facturación y, por ejemplo, de vengamiento de alquileres cambiaría del 1 de enero del 2024. Entonces uno tendría que ver en qué categoría queda encuadrado el monotributista. Ajá. En base a esa nueva categorización es que nosotros vamos a plantear cuál va a ser el impuesto que va a pagar, cuánto de obra social y cuánto de jubilación. Es verdad que si nosotros vemos la categoría por categoría, o sea, para estar en la categoría A, ¿qué incremento tengo yo en obra social? Estamos hablando de que se duplica. ¿Qué incremento tengo yo en la parte de la jubilación? Se me estaría duplicando el importe a pagar, al igual que el componente impositivo. Lo que nosotros tenemos que evaluar como contadores es al momento de recategorizar al contribuyente, ver cuánto es el total que termina abonando. En estos momentos la realidad es que se necesita que haya un aumento en los topes de facturación. Porque con el nivel de inflación que tuvimos en los precios, a lo mejor un contribuyente está facturando un importe mucho más alto que el año pasado, pero no significa de que su ganancia sea ese importe o que haya aumentado la cantidad de prestaciones que brinda. Entonces, el aumento en los topes de facturación, eso sí es necesario. Ajá. Luego tendremos que ver cómo le impacta. Por ejemplo, en la categoría A, actualmente, si vemos todos los componentes para servicio, tendría que estar pagando 12.128 pesos. Pasaría a pagar 26.600. Eso si hablamos de un monotributo que cumpla y que tenga que pagar los 3 componentes, ¿no? Sí. ¿Qué sucede? Monotributistas sociales, hay una parte que la tienen exenta y pagan solamente el 50% de la obra social, que como bien decías, bueno, está en tema de una negociación. En principio lo querían directamente derogar y se habla de que han prorrogado 90 días desde la entrada en vigencia para que el Poder Ejecutivo o el Poder Judicial, el Poder Legislativo hablen de un nuevo régimen para este tipo de personas. Uh-huh. Bien, eso es lo que se está planteando porque lo pedían también desde la oposición para darle lugar en diputados y quedó ahí a vistas. Ahora, en el resto de las categorías, ¿el aumento sería más o menos de la mano? A lo que vos me decís, estamos hablando de un aumento
a grandes rasgos que ronda el 120%. Es un cálculo así mental que acabo de hacer, pero más o menos, puede ser un poco más. Ahora, más o menos en eso, ¿sería atado a lo mismo en el resto, ya en categorías, que recordemos que el resto de las categorías todas pagan más? ¿Sería lo mismo o depende de la categoría, van a estar aumentando porcentualmente más? Depende de la categoría. Por ejemplo, teníamos que en la parte de la jubilación, categoría por categoría iba aumentando un 10% lo que uno abonaba de jubilación. Bueno, a partir de la categoría G nos va a aumentar un 40% respecto de la categoría anterior. Entonces, hay que analizar punto por punto. Sí podemos decir de que si analizamos la categoría A, que es la que la mayor parte de los sectores vulnerables están encuadrados, porque estamos hablando de una facturación que, por ejemplo, el nuevo tope son 6,5 millones al año, estamos hablando de gente que factura 540.000 pesos, tendrían que abonar como componente integrado 26.600 en vez de 12.128. Ahora, entonces ahí sí vemos un incremento. Claro. Mariana, vamos a promediar, digamos. La categoría en total, ¿hasta dónde llegan? Hasta 6.450.000 pesos es el tope de facturación. ¿Qué es la categoría? ¿Qué número? ¿Qué letra? La categoría A. La más baja. La más baja, por eso digo, pero no, la que más paga. La que más paga, bueno, lo que pasa es que acá tenemos un gran cambio. Nosotros al monotributo lo dividíamos en servicios y venta de cosas muebles. Sí. Por ejemplo, una persona que estaba en servicio podía ir hasta la categoría H. Sí. Entonces podía facturar hasta 11 millones de pesos. Pero ahora todos vamos a ir hasta la categoría K, que se nos habilita a 68 millones de pesos a facturar. Sí. Siempre estamos hablando de otro tipo de contribuyentes. Claro. Sí, es para no caerse y no quedar fuera de monotributo. Pero estamos hablando siempre de facturación anual. Yo lo que quería saber es, vamos a promediar, que más o menos es el promedio, una categoría D, que también contempla un montón de gente, entre profesionales, hablando de inclusive profesionales de la salud, que muchos están dentro del monotributo, y resto de profesionales, y también ahí están contenidos muchos trabajadores en semi-relación de dependencia, pongámosle, ¿sí? Que trabajan y en realidad están dentro del monotributo para tener algún tipo de contención. Categoría D, ¿a cuántos iría? Porque ahí me marcaban que el aumento de ahí en más sería sideral. Hasta la A, la B, hasta ahí nomás. Después ya C, D, los aumentos serían mucho más grandes y ya superarían ese 120%, y ahí estaríamos hablando de aumentos por arriba del 200. Soy un categoría D. ¿Me puedo decir, no sé si tenés por ahí a mano la tabla, qué está pagando? Dale. Hoy categoría D está pagando a un número redondo 19.500 pesos y pasaría a abonar 45.400. 45.400, claro, sí, seguimos atados a un 130 y algo más por ciento. Claro, así que, pero lo que hay que tener en cuenta es que no va a ser la misma persona, claro, porque nos está cambiando el nivel de facturación. Es como que se redistribuyen de nuevo qué tipo de contribuyentes somos. Claro, pero se porque va a poder ahí, se va a adelantar, perdón, Mariana, se va a adelantar la recategorización que tenía que hacer, como vos me marcabas, el 20 de julio, la vamos a hacer antes, porque esto lo que dicen es, una vez que salga la ley, esto va a ser un hecho, boletín oficial, y va a ser un hecho. ¿Se va a adelantar o todo esto se esperará hasta julio? La verdad es que es bastante incertidumbre, porque la semana que viene en teoría lo trata senadores. Hay que ver si lo aprueban o si hay alguna modificación. Y después AFIP tiene que reglamentar y tiene que poner a disposición los aplicativos. Entonces estamos a principios de mayo. Hay que ver si para junio logramos tener algo. Pero la verdad es que los plazos, no te sabría decir si podemos llegar a adelantarlos o no. En principio la vigencia iría para el 1 de enero del 24, o sea, nos tenemos que retrotraer a lo que hicimos en ese momento. Mirá vos. Bueno, veremos entonces. Esperemos que no haya un pago retroactivo, ¿no? La ley no lo contempla. Por favor. Ahora, lo último, ¿qué cantidad de gente está contenida dentro del monotributo? La verdad es que es mucho, es mucho. Entiendo de que es cercano, estamos hablando de millones de personas contenidos en el monotributo social, que es el que mayor contiene. Sí, estaban hablando de que es más o menos 1 millón de personas. Claro, hay 1 millón de personas, entre ellos contamos aquellos que son, por ejemplo, trabajadores de la construcción,
que necesitan, porque gracias a esto por lo menos se pueden parar en una realidad donde tienen una obra social, están pagando una jubilación, pagan algo menos, pero están contenidos. Dejar afuera del sistema a esta cantidad de personas es una barbaridad porque son los que más necesitan. Esperemos que se corrija y esto no ocurre porque la intención de la ley es cortar el monotributo social, ¿no? Claro, esta es la cantidad, es el sector más vulnerable y el que más le impactaría tener que pasar de pagar. Imagínense, el 50% solamente de la obra social a la fecha, que estábamos hablando que eran 3.000 pesos, a pagar como mínimo 26.600 pesos para poder seguir en el monotributo. Claro. Entonces, en un sector vulnerable, este sería el que más Claro. frágil se encuentra. Claro.